Ya está. Buenas tardes, señores magistrados, auxiliares de justicia del Poder Judicial y Ministerio Público, de los diferentes distritos judiciales que nos acompañan hoy. A nuestro docente, la Academia de la Magistratura le da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual, Proceso Contencioso Administrativo, Control Jurisdiccional de las Actuaciones de la Administración Pública en Sede Administrativa, a cargo del expositor especialista en el tema, el doctor Ítalo Joshua Delva Ugolini. Doctor, bienvenido y agradecemos por participar de este rol de conferencias que viene programando la Academia de la Magistratura dentro del plan académico del presente año y también de las actividades del programa de actualización y perfeccionamientos del PAC. Con su venia, doctor, daré una lectura de un breve resumen de su trayectoria profesional. Si omitimos, por favor, pero nos disculpe del caso. Nuestro expositor es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Gobierno y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad Complutense de Madrid, España. También ostenta un posgrado en Gestión Pública y Gobernanza en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posgrado en Planeamiento Estratégico por Centrum Católica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresado de la Maestría de Educación con mención en Gestión de la Calidad, Autoevaluación y Acreditación por la Universidad San Martín de Porres. Posgrado en Economía y Finanzas para Abogados por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Posgrado en Planificación Estratégica y Balance Scorecard por Pacífico Business School de la Universidad Pacífico. Es docente a nivel de pregrado y posgrado, desempeñándose como docente ordinario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, Universidad Privada Norbert Wiener, Universidad Privada del Norte, Universidad Tecnológica del Perú, entre otros. También es docente de la Academia de la Magistratura en nuestros diferentes programas de especialidad. Es capacitador, conferencista y expositor en diversos certámenes académicos. Autor de diversos artículos vinculados a su especialidad. Doctor Ítalo Delva Ugolini, puede usted iniciar su conferencia. Gracias. Bien, muchas gracias Paola, muchas gracias a la Academia de la Magistratura justamente por la invitación de estar con ustedes el día de hoy reunidos para hablar sobre el tema del proceso contencioso administrativo. Y muy buenas tardes a todos los presentes que tenemos también aquí en la sala de Zoom. Bien, vamos a compartir pantalla. Denme un segundo. Sí se ve, ¿no, Paola? ¿Me confirmas, por favor? Y doctor, ya visualizamos. Gracias. Puede Perfecto. continuar. Bien. Muchas gracias. Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del proceso contencioso administrativo en esta hora y media que tenemos. En realidad hemos preparado un material en base justamente a la propia ley especial del proceso contencioso administrativo y la idea es terminar aproximadamente a las 6:10, 6:15 a más tardar, y al final justamente resolver algunas dudas, algunas preguntas que puedan suscitar de un tema que yo presumo que todos los que estamos aquí en la sala debemos, o lo sabemos, lo conocemos, ¿ok? Sin embargo, siempre es bueno un poco refrescar, actualizar los conocimientos a raíz que el proceso contencioso administrativo cada día, desde nuestro punto de vista, es más fuerte, es más sólido, ¿ok? Y tiene mayor conocimiento por parte tanto de los jueces como de los fiscales. Bien, el proceso contencioso administrativo. Cuando hablamos nosotros del proceso contencioso administrativo, sin lugar a dudas tenemos que hablar de la acción contenciosa administrativa. La acción contenciosa administrativa. ¿Y qué entendemos justamente por la acción contenciosa administrativa? De acuerdo a la norma, te dice que la acción contenciosa administrativa tiene como finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Y de aquí tenemos que sacar bastantes variantes y tenemos que explicarlo también. Cuando nosotros hablamos la palabra control, el control es una palabra muy amplia dentro de la administración pública de nuestro país, porque cuando nosotros hablamos del control,
Tenemos hasta 6 tipos de control, empezando, por ejemplo, con el control gubernamental, que es el control técnico que realiza la Contraloría General de la República. Tenemos el control interno, que es muy distinto al control gubernamental interno, que es el control que realiza el titular de la entidad. Tenemos el control preventivo, que realizan justamente las oficinas de integridad y lucha contra la corrupción. Tenemos también el control social, o también conocido como el control ciudadano, el que realizamos todos nosotros a nuestras autoridades. Tenemos también el control político, que realiza justamente los núcleos políticos que tenemos en el Perú. Y llámese justamente a los núcleos políticos, al Congreso de la República de alcance nacional, al Consejo Regional de alcance regional y a los consejos municipales de alcance local. Pero también tenemos otro tipo de control, que no es menos importante, que es el control jurídico. Es el control jurídico que realiza justamente el Poder Judicial a aquellas actuaciones que realiza justamente la administración pública en sede administrativa. A ver, como siempre lo señalamos, en sede administrativa no todo el mundo es abogado, ¿ok? No todo el mundo sabe justamente aplicar de forma correcta la norma jurídica. Y lo hemos visto, tenemos tribunales administrativos y en muchos tribunales administrativos, justamente los que se encargan de administrar la justicia no tienen o no son abogados, sino que tienen otras profesiones y con el respeto correspondiente. ¿Ok? Pero sin embargo, en determinados momentos tienen complicaciones, tienen deficiencias y aplican a veces la norma de forma incorrecta. Ello significa justamente que nosotros tenemos la posibilidad de ir justamente al Poder Judicial para que el Poder Judicial, donde está un juez, un magistrado, que es abogado de profesión, pueda revisar aquella actuación que se dio en sede administrativa por parte justamente de la administración pública y poder lograr sobre todo esa justicia que muchos desean. Ahora, ¿qué entendemos por la administración pública? La palabra administración pública es muy amplia también. Y cuando nosotros hablamos de la administración pública, tenemos que entender que la administración pública no es igual que la organización pública ni la gestión pública. Porque cuando nosotros hablamos de la administración pública, tenemos que saber que la administración pública es ese ente gubernamental que se encarga justamente de administrar los recursos. ¿Pero qué recursos va a administrar? Los recursos públicos. Aquellos recursos públicos que van a ser administrados por la propia administración para poder proveer de servicios públicos a todos los ciudadanos. Ahora, hablar de servicios públicos también es un concepto muy amplio, porque los servicios públicos, de acuerdo justamente a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, los servicios públicos hay que entenderlos como servicios a secas, tal cual como suena, y los servicios administrativos. Los servicios administrativos son aquellos que realizamos justamente los funcionarios, los servidores públicos dentro de la administración para brindar después un servicio público a favor del administrado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los servicios públicos, hoy en día la Política Nacional de Modernización te dice que los servicios públicos tienen que tener valor público. Valor público. Y el valor público es el resultado de una ecuación, que es eficiencia, calidad más resultados. Y hablamos de eficiencia porque justamente sabemos que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces tenemos que ser lo más eficientes posible, con la menor cantidad de recursos de por medio. Porque eso sí, siempre cuando hablemos de la administración pública, siempre nos van a decir que los recursos son escasos. Entonces tenemos que ser lo más eficiente posible y también tenemos que brindar hoy en día ese servicio de calidad. Por ello es que la Secretaría de Gestión Pública ha aprobado una norma técnica de gestión de la calidad de los servicios para que la administración pública, toda la administración pública, incluido el Ministerio Público y el Poder Judicial, puedan brindar un servicio público a favor de la persona, en este caso del administrado, ¿okay? Que tenga calidad de servicio. Calidad de servicio que va a ser fundamental y obviamente también resultados de por medio. Cuando hablamos nosotros de los resultados es una palabra muy amplia y dentro de la administración pública de nuestro país, los resultados también tienen toda una clasificación de acuerdo al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
Y los resultados los clasificamos en tres: resultados iniciales, resultados intermedios, resultados finales. Cuando hablamos de resultados iniciales, cuando son a corto plazo. Cuando hablamos de resultados intermedios, cuando es a mediano plazo. Y cuando hablamos de resultados finales, cuando es a largo plazo. Entonces, eficiencia más calidad más resultados te tiene que dar como resultado un valor público, que es lo que tiene que tener justamente el servicio público. Entonces, en vista de ello, y haciendo justamente ese énfasis y esa introducción de la administración pública, que ya sabemos que es ese ente gubernamental que se encarga de administrar recursos públicos, que se encarga justamente de administrar los recursos para proveer servicios públicos y siempre dentro del marco normativo, del marco constitucional. Eso va a ser fundamental, porque cada administración tiene justamente funciones y competencias determinadas en su propia norma especial. Y eso es importante saber y conocer, porque cada una de las sedes administrativas que tenemos dentro de la administración pública tiene funciones determinadas, tiene justamente instrumentos de gestión que va a ayudar justamente a que a ejecutar ciertas políticas, a realizar determinados justamente procedimientos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de la administración pública, nosotros vamos a encontrar dos palabras claves, que es la organización pública, que es la parte estructural, lo que estudia todos los lineamientos estructurales de la administración pública como tal, como esencia. Por ejemplo, se me ocurre pensar los organigramas, ¿ok? Los organigramas que nos determinan justamente unidades operativas, aquello que se estudia dentro del Estado se llama organización pública como tal. Y para que pueda funcionar justamente estos organigramas es necesario de la gestión pública. La gestión pública, que es esa parte operativa que se tiene dentro de la administración y en donde va a funcionar los diversos sistemas. Los diversos sistemas. Y cuando hablamos de los sistemas, hablamos justamente tanto de los sistemas funcionales como de los sistemas administrativos, que son aquellos que se encuentran amparados dentro de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos nosotros de los sistemas funcionales tienen como finalidad el cumplimiento de las políticas públicas, mientras que los sistemas administrativos tienen como finalidad la optimización de los recursos públicos de forma eficiente y eficaz en su uso. En el Perú tenemos 33 sistemas funcionales y tenemos 11 sistemas administrativos. Los 11 sistemas administrativos nosotros los encontramos amparados dentro de la propia ley orgánica del Poder Ejecutivo y los sistemas funcionales lo encontramos toda la relación en el Decreto Supremo 097-2022-PCM. Entonces, conociendo justamente los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, nos permite justamente hacer gestión de por medio. Porque vamos, si hablamos de los sistemas administrativos propiamente dicho, los sistemas administrativos también tienen toda una clasificación dentro de la doctrina. Sistemas administrativos económicos financieros, otros sistemas administrativos del Poder Ejecutivo y justamente también tenemos los de control. Y cuando hablamos justamente de los sistemas administrativos económicos financieros, tenemos al Sistema Nacional de Presupuesto Público, al Sistema Nacional de Tesorería, al Sistema Nacional de Contabilidad, al Sistema Nacional de Endeudamiento Público, al Sistema Nacional de Abastecimiento y al Sistema Nacional de la Programación Multianual y Gestión de las Inversiones. Estos 6 primeros sistemas administrativos son parte justamente de los sistemas administrativos económicos financieros. ¿Y por qué del ámbito económico financiero? Porque todos estos sistemas administrativos le compete justamente el ente rector al Ministerio de Economía y Finanzas. Obviamente que cada uno de ellos tiene un ente rector dentro de la parte de la organización pública del MEF. Y también tenemos los otros sistemas administrativos del Poder Ejecutivo, el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Humanos, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública y el Sistema Nacional de la Defensa Jurídica del Estado. Y finalmente, tenemos un solo sistema que está en el ámbito de control, que está a cargo justamente de la Contraloría General de la República, que es el Sistema Nacional de Control propiamente dicho. Todo ello se estudia, se analiza, ¿ok?
y se gestiona dentro de la parte de la gestión pública. Por ello, es importante justamente conocer el concepto de la administración pública y todo lo que engloba justamente a la administración pública. El derecho está ahí, está definitivamente, y el derecho aporta justamente con ese marco normativo que se tiene de por medio. Y ahí tienes al derecho administrativo, para que justamente el derecho administrativo se encargue de darle la regulación necesaria justamente a la administración pública para que pueda justamente operar procesos y procedimientos de por medio. Procesos y procedimientos. Y también, obviamente, hacer una efectiva tutela de los derechos de quienes, de los administrados. Dentro de la LEPAG, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, nosotros encontramos justamente derechos y obligaciones que tenemos los administrados, pero también encontramos justamente todas las facultades que tiene la administración pública a través de la autoridad administrativa y donde tiene que velar por intereses colectivos en favor de los ciudadanos. Entonces, de este pequeño concepto de la acción contenciosa administrativa, mira todo lo que podemos sacar y podemos seguir, pero los tiempos son limitados y tenemos varias diapositivas. ¿Qué más tenemos? Para efectos de la ley del proceso contencioso administrativo, la acción contenciosa administrativa se denominará justamente proceso contencioso administrativo. Tenemos los principios del procedimiento contencioso administrativo. A ver, cuando nosotros hablamos de los principios, ¿ok? Tenemos que tener claro que uno son los principios del procedimiento administrativo, ¿ok? Del procedimiento administrativo ordinario que está dentro de la ley del procedimiento administrativo general, ¿ok? Ahí nosotros vamos a encontrar 19 principios, pero recuerda también que los procedimientos administrativos especiales también cuentan con sus propios principios, como por ejemplo el procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento administrativo sancionador tiene sus propios principios especiales, que son 11 si la memoria no me falla. Y también contamos con los principios del procedimiento administrativo disciplinario, con sus propios principios especiales. Ok, perfecto. En el proceso contencioso administrativo también contamos con sus propios principios y que sirven justamente de inspiración, de fuente para poder justamente trabajarlos y aplicarlos. ¿Y cuáles son estos principios? Empecemos con el primero de ellos, integración. ¿Y qué te dice justamente el principio de integración? Que los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo. Pero ojo, aquí también hay que ver que cuando se señala, oiga, los principios del derecho administrativo, vamos, es que el principio del derecho administrativo como tal no lo tenemos dentro de una norma jurídica. Lo que tenemos sí son los principios del procedimiento administrativo. ¿Ok? Que yo sepa, hasta ahora no ha salido promulgada ningún principio del derecho administrativo en una norma positiva. Entonces, ¿qué sucede? Que deberíamos de aplicar, o se debe de aplicar, es lo más correcto, los principios del procedimiento administrativo como tal. Porque si hablamos solamente de los principios del derecho administrativo, doctrinariamente hay varios, y hay bastantes, ¿ok? Pero si nos vamos dentro de la norma positiva, encontramos lo que es señalado, aquellos principios que tenemos en el procedimiento administrativo ordinario y también aquellos principios que tenemos en los procedimientos administrativos especiales. Ahora, eso no quita que las normas sustantivas también que tenemos y que de una u otra manera también a nuestro derecho administrativo lo va alimentando, ¿ok? También tiene ciertos principios. Se me ocurre pensar, ¿ok? El, el decreto legislativo 1440, ¿ok? Que habla justamente sobre el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Esa es una norma positiva, ¿ok? Es una norma que tiene 16 principios especiales sobre justamente el régimen presupuestario en nuestro país, ¿ok? Entonces, son 16 principios especiales y dos que se aplican de forma supletoria de la LEPAJ. Entonces, ahí quedan a veces algunos vacíos, ¿ok? Y conversaba con algunos colegas que son justamente jueces, magistrados, también algunos son de la fiscalía, y algunos, ahí no hay una uniformidad, ¿no? Porque algunos van a aplicar justamente los principios del procedimiento ordinario, ¿ok? Y otros
van justamente a los procedimientos especiales, dependiendo justamente de la naturaleza del procedimiento administrativo que está viniendo, ¿no? Que está viniendo justamente a la sede judicial, ¿ok? Y revisan justamente toda esa información que se tiene de por medio. Después también tenemos otro principio clave, que es el tema de la igualdad procesal. Las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad independientemente de su condición de entidad pública o administrado. Porque como sabemos perfectamente, la administración pública, la persona jurídica de derecho público por excelencia, que es la administración pública, también puede ir al proceso contencioso administrativo. ¿Ok? Y normalmente somos los administrados que lo llevamos. ¿Ok? Y eso no significa que el juez, que es el director justamente del proceso, ¿ok? Vaya a tener alguna preferencia por ser la administración pública como tal. No, es una parte más. ¿Ok? Es una parte más. Y ante las partes tenemos que tener esa igualdad procesal entre entidad pública y el administrado. Y eso también tenemos que hacerle entender al administrado que está viniendo para que sepa que nosotros no vamos a actuar con un tipo de imparcialidad, ¿no? Que vamos a romper la imparcialidad que tenemos los magistrados, los jueces, ¿ok? Sino todo lo contrario, garantizar que se va a dar la igualdad procesal por más que sea la administración pública que esté también de por medio. ¿Qué más tenemos? El favorecimiento del proceso. El juez no podrá rechazar preliminarmente la demanda de aquellos casos en los que por falta de precisión del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía previa, porque nosotros sabemos perfectamente que se acude al proceso contencioso administrativo cuando se agota la vía administrativa, ¿ok? Salvo excepciones, ¿ok? Cuando se agota la vía administrativa. Pero bueno, en caso que el juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma, ¿ok? Haciendo justamente el favorecimiento del proceso contencioso administrativo, ¿ok? Pero sobre todo cuando existe esa duda razonable sobre si se agotó o no se agotó la vía administrativa. Porque de todas maneras los administrados están viniendo por una causa, por un interés de por medio y porque se sienten afectados. Ahora, digo los administrados porque es normalmente lo que va. Eso no quita que la administración también pueda ir o llevar a un administrado al proceso contencioso administrativo, que es poco usual, pero puede ser. La suplencia de oficio, que es el otro principio. El juez deberá suplir las deficiencias formales en las que incurran justamente las partes, sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en los que sea posible la suplencia de oficio cuando corresponda. Ahora, usted se da cuenta que aquí en el proceso contencioso administrativo solamente vamos a tener 4 principios, ¿ok? Mientras que en el procedimiento administrativo ordinario tenemos 19, ¿ok? En los especiales, como por ejemplo el procedimiento administrativo sancionador, tenemos 11. Aquí, en el proceso contencioso administrativo, solamente vamos a tener 4 principios: integración, igualdad procesal, favorecimiento del proceso y la suplencia de oficio. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la exclusividad del proceso contencioso administrativo. Las actuaciones de la administración pública solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales. ¿Ok? Pero en sí, la exclusividad la va a tener justamente este proceso. Y todas las actuaciones de la administración tendrán que ser revisadas, tener un control jurisdiccional justamente de lo que se ha realizado en sede administrativa, porque vuelvo a repetir, ¿ok? Lamentablemente, a veces tenemos muchas equivocaciones en sede administrativa y tenemos muchas equivocaciones incluso dentro de los tribunales administrativos, por mala aplicación de la norma, qué sé yo. Porque recuerden, tenemos tribunales administrativos que solamente tenemos todo un cuerpo colegiado. Y el del cuerpo colegiado, imaginemos que son 7 y son 1 o 2 abogados y el resto tienen otra profesión. ¿Ok? Y lamentablemente la aplicación de la norma no es la más correspondiente. ¿Qué más tenemos? Actuaciones impugnables. ¿Qué se puede impugnar? Actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. Ya nosotros sabemos perfectamente que los actos administrativos es distinto que los actos de administración, ¿ok? Los actos de administración son de carácter interno, ¿ok? No cabe un recurso administrativo en los actos de administración, mientras que el acto administrativo
¿ok? Si cabe el recurso administrativo o recurso impugnable, ¿ok? Como puede ser un recurso de reconsideración si tenemos la nueva prueba, un recurso de apelación al superior inmediato, y si la ley lo contempla, el recurso de revisión, ¿ok? Y sabemos perfectamente que en el acto administrativo se tienen que dar justamente los requisitos de validez para que sea válido. Los requisitos de validez que son competencia, que es objeto y contenido, que es motivación, el procedimiento regular y la finalidad pública. Si uno de ellos no se presenta, nosotros podemos plantear justamente la nulidad del acto administrativo, ¿ok? Salvo y excepción que se pueda plantear la conservación del acto, siempre y cuando ese requisito haya sido intrascendente. Entonces, ¿cuáles son las actuaciones impugnables? Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración pública, la actuación material que no se sustenta en acto administrativo cuando se presente. También tenemos justamente la actuación material de ejecución de actos administrativos que transgredan principios o normas del ordenamiento jurídico. Y por ello es muy importante también conocer el tema de las jerarquías normativas, ¿ok? Las jerarquías normativas. Porque nosotros sabemos perfectamente que por encima la Constitución, por encima de todas las normas jurídicas y por encima de la Constitución, nada ni nadie, ¿ok? Y sabemos también que tenemos ahí, debajo de la Constitución, los tratados internacionales aprobados y reconocidos por el Perú, sobre todo en derechos humanos, y de ahí tenemos todas las normas con rango de ley, ¿ok? Todas las normas con rango de ley que son emitidas justamente tanto por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, ¿ok? Por los gobiernos regionales, por los gobiernos locales. Pero sabemos que tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales, cuando emiten ordenanzas municipales o ordenanzas regionales respectivamente, estas solamente tienen aplicación dentro de la jurisdicción de estos gobiernos locales o regionales. En cambio, sabemos que las normas que emite o la ley que emite el Congreso de la República es de alcance nacional y también sabemos que el Congreso de la República no solamente emite la ley propiamente dicha, en este caso con rango de ley, valga la redundancia, sino también tenemos el reglamento del Congreso de la República y las resoluciones o las resoluciones legislativas que también tienen rango de ley dentro del derecho peruano interno. Y el Poder Ejecutivo, ¿ok? El Poder Ejecutivo tiene justamente los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los decretos ley en gobierno de facto, ¿okay? Que tienen esa categoría, rango de ley. Y sabemos que en el caso del poder justamente ejecutivo, los decretos de urgencia se encargan de materias económicas y financieras, ¿ok? Y tiene un carácter excepcional. Y los decretos legislativos, de acuerdo a la delegación de facultades que le da justamente el poder legislativo al ejecutivo. Ahora, es importante saberlo, porque aunque parezca mentira, a veces muchos de nuestros colegas los desconocen, no lo saben, y vienen justamente también las complicaciones, ¿ok? Y debajo de todas estas normas con rango de ley tenemos las normas inferiores, como los reglamentos, entre otros. Por ejemplo, muchos piensan que el reglamento, o mejor dicho, que el decreto supremo es una norma con rango de ley, y ya ha estado señalado que no es así, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, ¿ok? Es una norma reglamentaria, ¿ok? Pero a veces hay estos problemas que se pueden presentar. Ahora, también tenemos que ver el tema de no transgredir los principios que están amparados dentro de la norma positiva. Ahora, incluso cuando hablamos de los principios, por ejemplo, hay un principio clave que siempre lo tenemos en todas las normas jurídicas, que es el tema del principio de legalidad. ¿Ok? Es un principio que siempre está, casi en la mayoría de las normas jurídicas está. Y sabemos perfectamente que ese principio de legalidad habla de esa actuación, ¿ok? Esa actuación que tenemos que tiene que tener la administración pública conforme al marco constitucional, la ley y demás normas del ordenamiento jurídico nacional. Otro principio muy importante y que a veces se deja un poco de lado es el principio del informalismo, ¿ok? El principio del informalismo. Y hablo del principio del informalismo porque a veces también tenemos muchas complicaciones con ese principio. ¿Qué sucede? Ustedes saben perfectamente que para ir a la sede administrativa, ¿ok? Para ir a la sede administrativa no se requiere de abogado de por sí.
¿ok? No es como un proceso penal, como un proceso civil, ¿ok? Que sí se requiere la firma del abogado para presentar la demanda o la contestación de la demanda en el caso del proceso civil, ¿ok? O el proceso penal para la representación. En el caso de la sede administrativa, no te lo pide la norma, no te lo, para firmar un recurso de reconsideración no te pide la firma de abogado como tal, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que el común denominador de las personas, ¿ok? Los administrados, cuando va o cuando tiene un problema con la administración pública, siempre va a buscar a un abogado. ¿Ok? Va a presentar, siempre va a buscar a un abogado justamente que lo pueda representar. Pero a veces también tenemos personas que no es así, ¿ok? Y que ellos mismos presentan justamente su recurso administrativo, presentan sus escritos, qué sé yo. Y a veces no conocen las formalidades establecidas en la norma, ¿ok? No conocen las informalidades, mejor dicho, o las formalidades, y presentan de forma informal, valga la redundancia, ¿ok? Pero eso no significa que no vamos a aceptar justamente el documento. Oiga, cuando estuve, por ejemplo, como vocal del Tribunal de Deportes y también como jefe de la Defensa Pública de Lima, del Ministerio de Justicia, ¿cuántos documentos hemos recibido que no cumplen la formalidad? Y simplemente dando énfasis al principio de informalismo para darle el trámite correspondiente, que continúe, ¿ok? Y brindarle la atención a los ciudadanos. A veces hay algunas administraciones públicas que te presentan observaciones, y eso no puede pasar, ¿ok? Eso no debe de pasar, en realidad. Pero bueno, a veces hay ese problema y es muy común. Y así tenemos varios principios. Entonces, cuando se dan justamente estas actuaciones, cuando se transgredan los principios, vamos a llamar los principios ordinarios, ¿ok? O las normas del ordenamiento jurídico, también podemos presentar una actuación impugnable de por medio. ¿Qué más? Las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto de la validez, la eficacia, la ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida conforme a ley someter a conciliación o arbitraje la controversia. Eso de acuerdo a lo que señale la norma específica. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública, que también pueden ser vistos en el proceso contencioso administrativo. Las pretensiones. Cuando hablamos de las pretensiones, ¿ok? Sabemos perfectamente que una de las pretensiones que plantean los administrados es la declaración de nulidad total o parcial, ¿ok? O ineficiencias del acto administrativo que se haya realizado. ¿Qué más pueden plantear? El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. También que se ordene a la administración pública la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud del acto administrativo firme, y también la indemnización por el daño causado en alguna actuación impugnable. Estas son las pretensiones que te señala justamente la ley del proceso contencioso administrativo, que se puede justamente plantear dentro del proceso contencioso, ¿ok? Lo más común, ¿ok? Siempre es el tema de las nulidades, ¿no? La nulidad parcial o la nulidad total de ciertos actos administrativos, porque el administrador piensa justamente que se ha vulnerado justamente el derecho, y a veces sí, ¿ok? Pero a veces también hay que ser sinceros que no es así, ¿ok? Y entonces plantea justamente esa nulidad, plantea justamente esa ineficiencia del acto administrativo, plantea justamente que se pueda ordenar a la administración la realización de una determinada actuación, qué sé yo, ¿ok? Entonces, viendo justamente que se estén cumpliendo las pretensiones que son requisitos fundamentales que tenemos. Y en ello hablamos también de la acumulación de las pretensiones, porque las pretensiones se pueden acumular, sí, las pretensiones pueden acumularse, sea de manera originaria o sucesiva, siempre que cumplan con los requisitos previstos en la ley. ¿Ok? Y sí se pueden acumular siempre que cumplan justamente con esos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos de la acumulación? Primero, primer requisito, que sean competencia del mismo órgano jurisdiccional, ¿ok? Que no sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa.
sean tramitables en una misma vía procedimental y finalmente que exista conexidad entre ellas, por referirse a la misma actuación impugnable o se sustenten en los mismos hechos o tengan elementos comunes en la causa de pedir. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos 5 tipos, vamos a llamarlo así, ¿ok? Para plantear ciertas pretensiones cuando vamos al proceso contencioso administrativo. Nosotros podemos pedir la acumulación justamente de las pretensiones, sí, ya lo hemos visto que sí es posible, pero siempre y cuando se cumplan estos requisitos, ¿ok? Que sean de competencia del mismo órgano jurisdiccional, que no sean contrarios en sí, salvo la excepción que están ustedes leyendo, ¿ok? Que sean tramitables en una misma vía procedimental, es decir, si está por el proceso urgente o por el proceso ordinario, cuando corresponda que exista conexidad entre ellas, o sea, que haya una conexión, una articulación, una coherencia también de lo que se está justamente buscando, ¿ok? Por ello es que estamos buscando la acumulación de la pretensión, ¿ok? Por referirse de una misma actuación impugnable o se sustente en los mismos hechos o que tengan elementos comunes. Caso especial de acumulación de pretensiones sucesivas, por ejemplo, cabe la posibilidad que el demandante incorpore el proceso otra pretensión referida a una nueva actuación administrativa, siempre que se cumplan con los requisitos previstos, que el pedido de acumulación puede presentarse hasta antes de la expedición de la sentencia en primer grado, en que se resolverá previo traslado a la otra parte, obviamente, para que tome conocimiento. Si a consecuencia de la referida incorporación es necesaria la citación a una audiencia para la actuación de un medio probatorio, ¿ok? Y el juez dispondrá, obviamente, la realización, porque eso también tenemos que tener claro, y ustedes lo tienen perfectamente claro, pero lamentablemente afuera de la magistratura a veces no lo tienen claro. No es lo mismo medio probatorio que prueba, ¿ok? A veces pensamos, oiga, ya presenté mi prueba, a veces escucho a algunos colegas que dicen, si ya presenté mi prueba, dirás tu medio probatorio, ¿ok? Vamos a ver si el juez lo considera, de previa valoración, si se constituye en prueba o no, ¿ok? ¿Qué más? El juez oficiará a la entidad demandada para que remita el expediente administrativo o los actuados referidos a la actuación administrativa incorporada, o en su defecto la entidad podrá remitir copia certificada de lo mismo. Y esto incluso en este pequeño apartado final, donde dice que el juez oficiará a la entidad demandada para que remita el expediente administrativo o los actuados referidos a la actuación administrativa incorporada. Aquí tenemos que tener algo claro también. Nosotros tenemos un artículo, y que ahora lo vamos a ver seguramente más adelante, que habla sobre el deber de colaboración de la administración pública. ¿Ok? Y ese deber de colaboración de la administración pública de poder presentar todos los documentos del procedimiento administrativo. ¿Ok? Porque, ¿qué sucede? Vamos, cuando llega el caso, ¿ok? Aquí a sede judicial, el juez no sabe del tema, ¿ok? No sabe. Y recién está tomando conocimiento. Y toma conocimiento de las partes de la situación. Y a veces los administrados presentan algunos documentos incompletos o no tan claros que supuestamente la administración sí lo tiene, ¿ok? Y que la administración pública lo mucho más claro, tiene todo el expediente, todo el procedimiento administrativo como tal, ¿ok? Y la administración pública, en sede administrativa me refiero, ¿ok? Debe de presentar justamente al juzgado todo el documento, todo el procedimiento administrativo, todo el file, todo el expediente, para que pueda ser revisado justamente en el juzgado por el juez en lo contencioso, para que él justamente tome conocimiento de causa de los hechos que se han dado y pueda emitir la resolución correspondiente. ¿Ok? Ya hay un artículo breve, pero señalado dentro de la norma sobre el deber de colaboración, que ahora lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué más tenemos? Las facultades del órgano jurisdiccional. ¿Cuáles son las facultades del órgano jurisdiccional? El control difuso. Como sabemos perfectamente, cuando nosotros hablamos del control difuso, es un concepto también un poco y bastante amplio, porque hablamos nosotros, por ejemplo, del control de constitucionalidad. Y en el control de constitucionalidad, nosotros hablamos tanto del control concentrado, el control difuso. El control concentrado que realiza justamente el Tribunal Constitucional y el control difuso que realiza el Poder Judicial. ¿Ok? Sabemos perfectamente que en nuestro país existe un control mixto en donde se aplican ambas figuras. Ahora, en este control difuso, ¿qué te dice la norma? Te dice,
El proceso contencioso administrativo procede aún en caso de que la actuación impugnada se base en la aplicación de una norma que transgreda el ordenamiento jurídico. Muy similar a lo que ya te dice justamente artículos anteriores. ¿Ok? Muy similar. En este supuesto, la inaplicación de la norma se apreciará en el mismo proceso, porque puede suceder, puede aplicarse. Es más, a veces tenemos normas jurídicas, ¿ok? Normas jurídicas que van en contra de la propia Constitución, ¿ok? Y que son emitidas hasta por el propio Congreso de la República, que es lo más preocupante. Y por ello es que varias veces han declarado la inconstitucionalidad de estas normas en sus debidos foros. Entonces, hay situaciones que se pueden presentar. Ahora, también tenemos algunos reglamentos, ¿ok? Que a veces van en contra de la propia norma, ¿ok? De la propia ley. Y tampoco no es lo correcto, ¿ok? El reglamento debe estar ajustado justamente a lo que señala el marco normativo. Y a veces hay discusiones incluso por el tema de las normas reglamentarias con las normas con rango de ley. Motivación en serio. Las resoluciones judiciales deben de contener una adecuada motivación. Sabemos que la motivación es clave y es fundamental, es el sustento, el fundamento de la decisión, ¿ok? De lo que se está resolviendo. Y sabemos perfectamente que la motivación incluso se encuentra constitucionalizado. Y encontramos justamente en el artículo 139 de la Constitución todos estos principios o potestades jurisdiccionales que se aplica justamente en el Poder Judicial, pero que también, ojo, y no hay que dejarlo de lado, que también se aplica justamente en sede administrativa, como ha señalado el Tribunal Constitucional. También se aplica en sede administrativa, ¿ok? Pero sin embargo, ahí lo dejamos, ¿ok? ¿Qué más tenemos? En la motivación de serie, como lo habíamos dicho, las resoluciones judiciales deben contener una adecuada motivación. Cuando se presenten casos análogos y se requiera idéntica motivación para la resolución de los mismos, se podrá usar medios de producción en serie, siempre que no seleccionen las garantías del debido proceso, considerándose cada uno como acto independiente. ¿Ok? Bueno, sabemos perfectamente que nunca tenemos que vulnerar justamente el debido proceso. ¿Ok? El debido proceso es clave, es fundamental, igual que el derecho a la defensa, igual que el derecho de contradicción de las partes, ¿ok? Como el derecho de acción, que son justamente instituciones propias de la tutela jurisdiccional efectiva. La competencia territorial. A ver, es competente para conocer justamente el proceso contencioso administrativo en primera instancia a elección del demandante, el juez en lo contencioso administrativo del lugar del domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación materia de la demanda o el silencio administrativo. Ese es, en teoría, justamente el juez competente. Ahora, hay que ser sinceros, ¿ok? En nuestro territorio, en nuestro país, que es un país totalmente heterogéneo, no es homogéneo desde nuestro punto de vista, ¿ok? No en todas las jurisdicciones tenemos jueces en lo contencioso administrativo. No tenemos en todas las jurisdicciones, ¿ok? Nos faltan jueces, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que en muchos casos hasta el juez mixto lo vemos, ¿ok? Trabajando justamente en estos temas del proceso contencioso administrativo. La vez pasada hemos estado dictando aquí en el PAP, ¿ok? De aquí de la Academia de la Magistratura, justamente un curso sobre el proceso contencioso administrativo, y tenía muchos jueces, y tenía jueces y fiscales, y tenía muchos jueces y fiscales jueces que eran de lo penal, de lo civil, de lo laboral, ¿ok? Juez de paz de Estado, ¿ok? Y teníamos fiscales también adjuntos, provinciales, entre otros, ¿ok? Y me señalaban ellos, ¿no? Que están llevando este curso o estaban llevando este curso de proceso contencioso administrativo porque les están dejando muchos temas referidos justamente al proceso como tal, pero que desconocen justamente el proceso contencioso administrativo. Porque yo he trabajado tantos años en materia penal, o yo he trabajado tantos años en materia civil, que recién me están poniendo una nueva materia, ¿ok? Y que obviamente yo me tengo que actualizar, yo me tengo que capacitar, etcétera, 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 ¿ok? Y la misma situación me decían justamente los fiscales. Incluso, había también jueces de control de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, que también señalaban aquello, ¿ok?
también señalaban que tenían que hacer control de justamente de las actuaciones que realizan, obviamente, los jueces y los fiscales en los procesos contenciosos administrativos, pero hay desconocimiento del proceso contencioso administrativo. Y algo más, ¿ok? No solamente que hay desconocimiento del proceso contencioso administrativo, hay mucho desconocimiento, me señalaban ellos, que era de las sedes administrativas, de los procedimientos administrativos como esencia, porque sabemos perfectamente que en sedes administrativas tenemos una infinidad de procedimientos administrativos, ¿ok? Y cada procedimiento tiene su propia complejidad. ¿Ok? Y me decía justamente, oiga, doctor, a veces en este procedimiento no se tiene que aplicar esta norma, sino la otra, y me señalaban, ¿no? Distintas normas sustantivas. Y es así, porque en sí, ¿ok? Muchos dicen, oiga, pero el tema administrativo es bastante engorroso, muchas normas, no es como el Código Penal y el Código Procesal Penal, que ya está todo en un solo código, ya está, o en materia civil, el Código Civil, el Código Procesal Civil, y ahí está todo, ¿ok? O prácticamente todo, ¿ok? En cambio, en el derecho administrativo tienes muchas normas sueltas, ¿ok? No tenemos un código, es verdad, ¿ok? Tenemos muchas normas sueltas y que tenemos que verificar si se aplica o no se aplica, ¿ok? Y ahí tienen justamente las complejidades y los problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que actualmente, ¿ok? Y no lo digo yo, lo dicen sus colegas, ¿ok? He tomado conocimiento a raíz de los cursos, porque de los cursos también se aprende, ¿ok? Aprenden el disidente y aprende también el docente, ¿ok? Ya hemos aprendido justamente que hay jueces en lo penal que están viendo temas de procesos contenciosos, jueces en lo civil que están viendo procesos contenciosos, y jueces también en lo mixto, ¿ok? Que también están viendo procesos contenciosos. Yo no sé si será verdad o no. Yo digo lo que me han dicho sus compañeros. ¿Ok? ¿Ok? Digo lo que han dicho sus compañeros. Pero en la práctica, cuando he tenido que viajar al interior del país, ¿ok? Y ver justamente temas del proceso contencioso administrativo, sí me he percatado que normalmente, a mí me tocó más que nada jueces mixtos, ¿ok? Que están viendo estos temas. Y no específicamente un juez netamente en lo contencioso administrativo. Que hay, sí hay. ¿Ok? No digo que no hay, sí lo hay. Pero también podemos ver estas otros tipos de jueces, otros órganos especializados que también están brindándose. A nivel funcional, ¿ok? Son competentes para conocer el proceso contencioso administrativo, el juez especializado y la sala especializada en lo contencioso administrativo, en primer y segundo plano respectivo. Y hay excepciones, ¿ok? ¿Cuándo es la excepción? Cuando las actuaciones versan sobre el Banco Central de Reservas, política monetaria, ¿ok? Cuando versan también sobre la Superintendencia de Mercados y Valores, ¿ok? Cuando versan sobre la Superintendencia de Bancas y Seguros y AFPs, y también de la Superintendencia de Salud. En ese caso es competente, en primera instancia, la sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior respectiva, ¿ok? La Corte Superior. En este caso, la Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en apelación y la Sala Constitucional y Social en casación si fuera el caso. ¿Ok? Entonces, sobre estas materias, que es Banco Central de Reservas, Superintendencia de Mercados y Valores, SBS y su salud, en esas circunstancias, el que va justamente a resolver en primera instancia va a ser justamente la sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior. Y en segunda instancia, vamos a llamarlo así, en apelación, va a ser justamente la sala civil de la Corte Suprema y en casación la sala constitucional y social. Es competente para conocer la solicitud de medida cautelar la sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior. Y en los lugares donde no exista juez o sala especializada en lo contencioso administrativo, es competente el juez en lo civil o el juez mixto o en su caso, o la sala civil correspondiente. Justamente es lo que les estaba señalando. Pero vemos en la práctica que incluso hay jueces penales que también están viendo ello. ¿Ok? Bueno, no me ha tocado, me han comentado justamente sus compañeros, pero a mí sí me ha tocado ver justamente jueces mixtos que están viendo temas de proceso contencioso administrativo. Ahora, en la excepción, ¿por qué el Banco Central, que son justamente sobre política monetaria, la Superintendencia de Mercados de Valores, la SBS, su salud? Recuerda que estos tienen vamos a llamarlo así,
No un régimen especial, no es así, sino que sus materias son bastante complejas. ¿Ok? Porque vamos, si hablamos de la política monetaria, tenemos que hablar también de muchos factores macroeconómicos y las variables macroeconómicas, que le da justamente la estabilidad de la moneda de nuestro país. ¿Ok? Entonces, definitivamente, en estos casos que se trabajan con estas entidades públicas, ¿ok? Sí o sí vamos a necesitar seguramente algunos peritos, ¿ok? ¿Para qué? Para poder justamente resolver algunas controversias de esa índole, ¿ok? Entonces, como son casos un poco más engorrosos, y sus procedimientos también son engorrosos de por sí, porque si usted revisa, por ejemplo, la gestión por procesos del BCR, es bastante complejo, ¿ok? Y cada una de las unidades operativas del BCR tiene su propia gestión por procesos. Y dentro de su propia gestión por procesos encontramos ciertas dificultades, ¿ok? Y que tenemos que, obviamente, revisar. Una recomendación que le doy es siempre revise la gestión por procesos de cada una de las administraciones públicas que le toque ver. ¿Ok? Eso es importantísimo para que sepa justamente cómo es el diagrama de flujo, cómo se está desarrollando justamente este procedimiento administrativo. Y ahí, en la gestión por proceso, en el diagrama de flujo justamente que tiene la entidad, ahí lo va a encontrar mucho más dinámico que en la propia norma, que es un poco más estático. Remisión de oficio. En aquellos casos en los que se interponga demanda contra las actuaciones impugnables, el juez o la sala considere incompetente conforme a ley, remitirá de oficio los actuados al órgano jurisdiccional que corresponda, bajo sanción de nulidad de lo actuado por el juez o la sala incompetente. ¿Ok? Entonces, aquí la misma palabra lo dice, ¿ok? El mismo artículo lo señala, que nosotros, bueno, el Poder Judicial tiene justamente la potestad, ¿ok? De poder remitir de oficio los actuados al órgano jurisdiccional que corresponda para que continúe con el trámite correspondiente, ¿ok? Y que el administrado no se sienta tampoco indefenso, ¿no? Que no se le está dando el trámite correspondiente, que no se le está brindando la justicia que busca, etcétera, 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 que son discursos que escuchamos a cada rato. La legitimidad para obrar activa. A ver, ¿quién tiene la legitimidad para obrar activa? Tiene la legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial, protegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable en materia del proceso. También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública, facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos. Por eso le digo, la administración también te puede llevar justamente al proceso contencioso administrativo. ¿Ok? También te puede llevar. A veces pensamos, no, solamente el administrado va a llevar a la administración pública el proceso contencioso administrativo. No necesariamente. ¿Ok? La entidad pública también puede ir al proceso. ¿Qué más? Ah, pero ojo, ahí también, cuando hablamos de la entidad, esto tiene que ser previa expedición de la resolución motivada en la que se identifique el agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y al interés público, siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que pidió el acto declare su nulidad de oficio en sede administrativa, que te pone como una condicionante, ¿no? ¿Qué más tenemos? Después también tenemos la legitimidad para obrar activa en tutela de intereses difusos. ¿Cuándo? ¿Cuándo hablamos de legitimidad para obrar activa en la tutela de intereses difusos? Cuando la actuación impugnable de la administración pública vulnere o amenace un interés difuso o tendrán legitimidad para iniciar el proceso contencioso administrativo el Ministerio Público. ¿Ok? El Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, en estos casos actúa justamente como parte. ¿Ok? El Ministerio Público, que es titular de la acción penal, ¿ok? Y el que se encarga de defender justamente a la sociedad, la Defensoría del Pueblo, que también es otro órgano constitucionalmente autónomo, y cualquier persona natural o jurídica correspondiente, ¿ok? Que ellos crean o consideren justamente que tienen legitimidad para obrar activamente en esta tutela de intereses difusos. Legitimidad para obrar pasiva. ¿Cuándo hablamos justamente de esta legitimidad? ¿O quiénes son los que podrían justamente tener esta legitimidad para obrar pasivamente? La entidad administrativa que pidió en última instancia el acto o la declaración administrativa impugnada, número uno.
la entidad administrativa cuyo silencio, inercia u omisión es objeto del proceso, también la entidad administrativa cuyo acto u omisión produjo justamente daños y su resarcimiento es discutido en el proceso, la entidad administrativa y el particular que participaron en un procedimiento administrativo trilateral, a sabiendas que el procedimiento administrativo trilateral también es un procedimiento especial que se encuentra dentro de la ley del procedimiento administrativo general y que lo tenemos dentro del TUO, ¿no? Del TUO de la ley de procedimiento administrativo general, que es el decreto supremo 004-2019-JUS. ¿Quién más? El particular titular de los derechos declarados por el acto cuya nulidad pretenda la entidad administrativa que lo expidió, y finalmente ya la entidad administrativa que expidió el acto y la persona a cuyo favor se deriven derechos de la actuación impugnada. Entonces, son justamente, a ver, creo que hay una más, sí, y las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de la concepción, delegación u autorización del Estado que están incluidos en los supuestos previstos precedentemente. ¿Ok? Entonces, son justamente todas las modalidades para tener esa legitimidad para orar pasivamente. ¿Ok? Y que puedan justamente también participar dentro del proceso contencioso administrativo. ¿Qué más tenemos? La representación y defensa justamente de las entidades administrativas, ¿ok? De la administración pública. A ver, primero, la representación y defensa de las entidades administrativas, como sabemos perfectamente, quien se encarga de defender a la persona jurídica de derecho público, como es la administración pública, es el procurador público, ¿ok? El procurador público que forma parte del Sistema Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, ¿ok? Y que tiene como ente rector a la Procuraduría General del Estado, que pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sabemos nosotros perfectamente que de acuerdo a su propia ley especial, los procuradores públicos también tienen toda una clasificación de por medio, encabezado por la Procuraduría General del Estado, ¿ok? Pero tenemos procuradores públicos de alcance nacional y los de alcance nacional se desprenden justamente en aquellas procuradurías que son de los poderes del Estado y de los organismos constitucionalmente autónomos. Tenemos después las Procuradurías Públicas Regionales, que tenemos en los gobiernos regionales, las Procuradurías Públicas de los gobiernos locales, como por ejemplo en las municipalidades provinciales, distritales, y como régimen especial la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tenemos Procuradurías Públicas especializadas, ¿ok? Y también tenemos las Procuradurías Públicas ad hoc, ¿ok? Sabemos perfectamente que la Procuraduría Pública, el procurador público es el que se encarga de defender, como lo hemos señalado, a la persona jurídica de derecho público, que es la administración pública. Y de defenderlo justamente, defender sus intereses. ¿Ok? Defender sus intereses. Ojo, y como siempre lo señalo, el procurador público no defiende al alcalde. El procurador público no defiende justamente al gobernador regional, defiende a la institución. ¿Ok? Si el gobernador regional quiere, ¿cómo se llama?, ser defendido, que contrate a su abogado. ¿Ok? El procurador público defiende la institucionalidad, defiende los intereses de la institución. Y él es justamente el competente, ¿ok?, para poder representar en el proceso contencioso administrativo y llevar a cabo la defensa de las entidades administrativas. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, obviamente que tiene que tener la resolución que lo autorice, que lo apruebe, para poder hacer la representación judicial que le corresponde. ¿Qué más tenemos? Todos los representantes judiciales, ¿ok?, de las entidades administrativas dentro del término para contestar la demanda pondrán en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada sobre la legalidad del acto impugnado, recomendándole las acciones necesarias en caso de que considere procedente la pretensión. Bueno, esos son también los representantes judiciales que pueden participar, ¿ok? Y ponerle al titular de la entidad, sobre todo, el conocimiento, una opinión profesional sobre los temas materia de litis o materia de controversia que se pueda presentar, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Agotamiento de la vía administrativa. Cuando hablamos nosotros del agotamiento de la vía administrativa, sabemos que el agotamiento de la vía administrativa es un requisito, ¿ok?, para la procedencia de la demanda del agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas establecidas en la LEPAJ y las normas especiales, ¿ok? Es un requisito clave.
el agotamiento de la vía administrativa para poder llegar al proceso contencioso administrativo. Y de ahí, pero salvo algunas excepciones también que se tienen. Ahora, sabemos también que en el proceso contencioso administrativo tenemos dos tipos de procesos, ¿ok? O dos vías procedimentales. Por un lado, el proceso urgente, ¿ok? Y por otro lado, el proceso ordinario. ¿Ok? ¿Cuándo se da el proceso urgente? Por ejemplo, cuando hay el cese de cualquier actuación material que no se sustente en un acto administrativo, por citar un ejemplo, el cumplimiento por la administración de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud del acto administrativo firme, y las relativas a materia previsional en cuanto se refieren al contenido esencial del derecho a la pensión. ¿Ok? Esos son procesos urgentes. Todo aquello que no está en el proceso urgente se irá justamente por el proceso ordinario. ¿Ok? Todo lo que no esté por el proceso urgente se irá por el proceso ordinario. Ahora, así como señalamos que en el proceso urgente tienen que darse estas tres situaciones, también hay que saber que en el proceso urgente, para conceder justamente la tutela urgente, se requiere que del mérito de la demanda y sus recaudos se advierta justamente que concurrentemente existe, primero, interés tutelable cierto y manifiesto, número uno. Número dos, necesidad impostergable de la tutela y que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado. ¿Ok? En pocas palabras, como dice el mismo proceso, una causa que tenga justamente la urgencia correspondiente. ¿Ok? Sobre todo que cumpla con estos tres: intereses tutelables, ciertos y manifiestos, necesidad impostergable justamente de la tutela y que sea la única vía eficaz para la tutela del derecho invocado que se pueda presentar. Ahora, ¿hay notificación electrónica en el proceso contencioso administrativo? Sí, también hay. ¿Ok? Tenemos, por un lado, los sistemas automatizados, ¿ok? Donde se señalan que las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectuarán mediante sistemas de comunicación electrónico, internet u otro medio idóneo que permita confirmar su recepción. La notificación electrónica surte efectos desde el día siguiente que llega a la dirección electrónica, salvo, ¿ok? Hay una excepción también, salvo cuando se trate de las siguientes resoluciones, ¿ok? Se notificará justamente por cédula. ¿Cuándo será? El traslado de la demanda, la inadmisibilidad o improcedencia, ¿ok? La citación a audiencia, el auto que se pronuncia sobre el saneamiento procesal, la fijación de puntos controvertidos, el saneamiento probatorio y o juzgamiento anticipado, la sentencia propiamente dicha y otras resoluciones que el juez disponga motivadamente. ¿Ok? Entonces, para esta situación que señalamos al lado derecho, ¿ok? Se tiene que notificar vía cédula. Lo demás puede ir a través de los sistemas automatizados, es decir, a través de los sistemas electrónicos. Y así justamente lo señala también la normativa. ¿Qué más tenemos? La actividad probatoria, ¿ok? En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe justamente a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo. Es importante conocer el procedimiento administrativo. Desde ahí parte todo, vuelvo a repetir, ¿ok? Desde ahí parte todo. Entonces, toda esa información que tenemos del procedimiento administrativo va a ser definitivamente fundamental, ¿ok? Y va a ser fundamental para justamente saber qué es lo que se tiene, ¿ok? Porque también a lo mejor ya se han puesto dentro del expediente, ya hay medios probatorios que nos puedan servir para tomar una decisión. ¿Qué más? Salvo que se produzcan nuevos hechos o que se traten hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos podrá acompañarse los respectivos medios probatorios en el proceso contencioso, ¿ok? Y en el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria, podrán alegarse todos los hechos que le sirvan de sustento, ofreciendo justamente los medios probatorios pertinentes. O sea, sí hay una actividad probatoria, ¿ok? Dentro del proceso contencioso administrativo, y sabemos que en primera instancia, vamos a llamarlo así, sería el expediente, el procedimiento administrativo como tal, pero eso no quita que también se puedan presentar hechos que se hayan podido dar después de iniciado el proceso, ¿ok? Como también podrán acompañarse los respectivos medios probatorios de aquellos hechos o sucesos que se han dado, de aquellas situaciones que se hayan presentado
después de iniciado el proceso, para un mejor esclarecer justamente por parte del magistrado. ¿Qué más tenemos? La carga de la prueba. ¿Hay carga de la prueba? Sí. ¿A quién le corresponde? A quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. ¿Ok? Aquel que afirma hechos tiene que probarlos. ¿Ok? Y eso lo sabemos perfectamente. ¿Qué más? Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de la prueba corresponde a esta. ¿Ok? Entonces, de por sí, desde nuestro punto de vista, ¿ok? Consideramos que el mejor carga de la prueba tienen las entidades administrativas, ¿ok? Porque tienen justamente toda la documentación, ¿ok? Porque a veces el administrador no guarda toda la documentación. Viene una, viene la otra y se le entrepapela o simplemente lo deja pasar y ya está, ¿ok? En cambio, justamente, obviamente que no digo que todos los administrados, hay excepciones, ¿ok? Pero definitivamente la administración sí tiene que guardar todo el acervo documentario, ¿ok? Y todo el acervo documentario justamente del procedimiento administrativo que se ha llevado a cabo. Y justamente si tiene mejores condiciones, ¿ok? Para presentar y acreditar estos hechos, que recaiga justamente la carga de la prueba a la entidad administrativa. Medios probatorios. A ver, cuando hablamos nosotros de los medios probatorios, sabemos que tenemos pruebas de oficio, ¿ok? Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean justamente insuficientes para formar convicción, el juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar justamente la actuación de los medios probatorios adicionales que considere conveniente. ¿Ok? Entonces, cabe también hablar de estas pruebas de oficio. Y vemos que cabe justamente hablar de esas pruebas de oficio ante estas circunstancias. Porque si vemos que el juez, ¿ok? Eh, ve que los medios probatorios presentados son insuficientes para que pueda formar una convicción de su decisión final, ¿ok? Puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales, ¿ok? Para tener justamente medios que lo convenzan y pueda resolver conforme al derecho. ¿Qué más tenemos? La obligación de colaboración por parte de la administración. Justamente lo que les comentaba al inicio o a mitad de la conferencia del día de hoy. Esa obligación de colaboración por parte de la administración. Y aquí las entidades administrativas deberán facilitar al proceso todos los documentos que obren en su poder e informes que sean solicitados por el juez. ¿Ok? Eso va a ser fundamental. ¿Ok? Pero sabemos también, hay que ser sinceros, que hay entidades administrativas que son muy reacias, ¿ok? Y dilatan, ¿ok? Dilatan justamente el tema de la presentación de ciertos documentos y que está mal, ¿ok? Porque ellos tienen que brindar todas las facilidades justamente al juez para que el juez pueda resolver conforme al derecho. Entonces, pero hay ese deber de colaboración, hay esa obligación de colaboración por parte de la administración, ¿ok? Para que se pueda resolver conforme a la normativa. ¿Qué más tenemos? Medios impugnatorios. ¿También tenemos medios impugnatorios en el proceso contencioso administrativo? Por supuesto que sí. ¿Ok? ¿Y qué medios impugnatorios tenemos? A ver, vamos a verlos. Tenemos el recurso de reposición. Y el recurso de reposición es contra los decretos a fin de que revoque. ¿Ok? El recurso de reposición va a ser contra los decretos a fin de que el juez los revoque. Tenemos el recurso de apelación. Y hablamos del recurso de apelación contra sentencias, excepto las expedidas en revisión, y contra autos, excepto los excluidos por ley. Hablamos también del recurso de casación contra las sentencias expedidas en revisión por las Cortes Superiores y también contra los autos expedidos por las Cortes Superiores que en revisión ponen fin al proceso. Y finalmente tenemos el recurso de queja contra resoluciones que declaran inadmisible e improcedente el recurso de apelación o casación. Y también se presenta el recurso de queja contra la resolución que concede el recurso de apelación un efecto distinto al solicitado. Entonces, tenemos justamente dentro del apartado de medios impugnatorios estos cuatro recursos.
recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de casación, recurso de queja. Recurso de reposición contra los decretos, recurso de apelación contra sentencias y autos, recurso de casación contra las sentencias expedidas en revisión de las Cortes Superiores y contra los autos expedidos por Cortes Superiores en revisión que ponen fin al proceso, y recurso de queja contra resoluciones que declaran inadmisible e improcedente el recurso de apelación o casación o contra la resolución que concede el recurso de apelación un efecto distinto al solicitado. Pero es lo que se puede también presentar, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Ahora, recuerda que como lo hemos visto hace un momento, en los casos especiales, Banco Central de Reservas, ¿qué te digo? El caso de la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿ok? Ya hemos visto la secuencia, cómo va, ¿ok? ¿Dónde se presenta? ¿Dónde empieza? Que empieza en las salas superiores, ¿ok? Que va a apelación a la sala civil y en casación a la sala constitucional de la Corte Suprema. Pero son casos especiales, ¿no? Después todo lo normal es justamente como corresponde dentro de un proceso judicial. ¿Qué más tenemos? Las medidas cautelares, ¿ok? Hablamos de medidas cautelares. La medida cautelar podrá ser dictada antes de iniciado un proceso o dentro de este, siempre que se destine a asegurar la eficacia de la decisión definitiva, ¿ok? ¿Qué más tenemos? La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante podamos encontrar qué cosa, que se considere verosímil el derecho invocado, número uno. Número dos, que se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. Y tercero, se estime que resulte adecuado para garantizar la eficacia de la pretensión. Entonces, ahí tenemos ciertas circunstancias, ciertos supuestos que se pueden presentar justamente en las medidas cautelares. ¿Ok? Sabemos que la medida cautelar tiene justamente como fin, vamos a llamarlo así, que se destine a asegurar la eficacia de una decisión definitiva. ¿Ok? Y sabemos que se tiene que dar o se puede dar en estos supuestos, en estos casos que hemos ido mencionando y que nos va a servir también para nuestro proceso contencioso administrativo cuando corresponda. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, ¿okay? Que tenemos aquí a los amigos fiscales, cuando actúen de parte, ¿okay? Que son parte justamente del proceso también contencioso administrativo, pueden plantear ciertas medidas cautelares cuando correspondan, ¿no? Viendo justamente las circunstancias de cada uno de los casos que se puedan presentar. Ahora, tenemos que revisar los casos, porque no todos los casos son similares, pero no iguales. ¿Ok? Y tenemos que ver justamente las circunstancias que se puedan presentar en cada uno de ellos. ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces también las sentencias estimatorias. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Me falta poco ya. Pero disculpen que he tenido que correr un poco, pero he tenido que hacer la reducción de toda la ley en, ¿qué te digo? Una hora más o menos, para poder exponer en hora y cuarto. Así que disculpa un poco si no he profundizado tanto, pero en realidad estos temas nosotros lo vemos en la universidad en 16 semanas y aquí en la academia lo vemos en casi 2 meses, aquí en los programas, pero aquí hemos tenido que sintetizar mucho por el tema que la conferencia solamente es 1 hora y media y creo que tienen que marcar también la salida. Sentencias estimatorias. ¿Cuándo hablamos de estas sentencias estimatorias? Ok, cuando, o mejor dicho, ¿cuándo se dan? Cuando ya se va a declarar la nulidad total o parcial o ineficacia del acto administrativo impugnado, de acuerdo a lo demandado. ¿Ok? Ahí se dan justamente estas sentencias estimatorias, cuando ya se presenta la nulidad. ¿Qué más? El restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el restablecimiento o reconocimiento de la situación jurídica lesionada aun cuando no haya sido pretendidas en la demanda. La cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrativo y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para obtener la efectividad de la sentencia. El plazo también es importante, ¿ok? El plazo en que la administración debe cumplir con realizar una determinada actuación a la que está justamente obligada y el monto de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, ¿ok? Que también es importante tenerlo en cuenta.
La ejecución de la sentencia, ¿ok? La potestad de hacer, ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente al juzgado o la sala que conoció justamente del proceso en primera instancia. También la norma te señala que en caso de que la ejecución corresponda a una sala, esta designará al vocal encargado de la ejecución de la resolución. Los conflictos derivados de actuaciones administrativas expedidas en ejecución de sentencia serán resueltos en el propio proceso de ejecución de la misma. Antes de acudir al juez encargado de la ejecución, el interesado, si lo considera conveniente, podrá solicitar en vía administrativa la reconsideración de la actuación que originó el conflicto y finalmente la entidad está obligada al pago de los intereses que generen el retraso en la ejecución de la sentencia, cuando corresponda también. ¿Ok? Ahora, la conclusión. ¿Tenemos una conclusión anticipada del proceso? Por supuesto que sí. También tenemos una conclusión anticipada del proceso. ¿Cuándo se da? Bueno, acá lo señalamos. ¿Ok? Si la entidad demandada reconoce en vía administrativa la pretensión del demandante, el juez apreciará tal pronunciamiento y previo traslado a la parte contraria, con su absolución o sin esta, dictará sentencia, salvo reconocimiento que no se refiera a todas las pretensiones planteadas. ¿Ok? Salvo que no se reconocieran todas las pretensiones planteadas, porque tenemos que saber que tenemos todo un conjunto de pretensiones de por medio. Pero que se puede dar una conclusión anticipada del proceso, sí se puede dar. Sí se puede dar, siempre y cuando que en vía administrativa se haya reconocido la pretensión del demandante. Lo más idóneo, vamos a llamarlo así, ¿ok? Lo más armónico es que en vía administrativa se reconozcan las pretensiones del demandante, no solamente una, sino también, no solamente la principal, sino también las accesorias, para así ponerle fin al procedimiento o al proceso contencioso administrativo. Pues bien, el proceso contencioso administrativo es un proceso muy interesante, ¿ok? Es un proceso de una ley, no es muy larga la ley, es corta, ¿ok? Tiene todo un desarrollo también la normativa, tiene plazos que cumplir, que no he hablado hoy día de los plazos por los tiempos, ¿ok? Pero siempre es importante darle una revisada y tiene su grado de importancia. Y saber también que cuando hablamos justamente del proceso contencioso administrativo, tenemos que ver qué es lo que está atrás, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos como antecedente? Y justamente esos antecedentes están referidos al expediente que tenemos del procedimiento administrativo. Ese expediente del procedimiento administrativo que tenemos atrás nos va a ayudar definitivamente a conocer todo este panorama, ¿ok? Y nos va a servir a nosotros, si yo soy juez, me va a servir justamente para tomar una decisión conforme al derecho y de acuerdo a lo que se ha actuado, ¿ok? En la sede administrativa. Y si yo soy parte del Ministerio Público, definitivamente me va a ayudar también a esclarecer justamente el panorama y plantear justamente mi teoría del caso, vamos a llamarlo así, ante las instancias judiciales. El expediente del procedimiento administrativo va a ser fundamental, va a ser clave para conocerlo justamente, mejor dicho, conocerlo va a ser fundamental y clave para poder llegar justamente al proceso contencioso administrativo y se pueda discutir todo ello. Sede administrativa no es fácil, tiene sus complejidades, ¿ok? Tiene sus complejidades, porque como señalé al inicio, tiene muchas normas sustantivas y tiene normas dispersas, ¿ok? Y aparte que tiene normas dispersas, de una u otra manera todo ello influye. Y aparte de que todo ello de una u otra manera influye, tenemos muchos sistemas, muchos sistemas. Y yo siempre les recomiendo justamente a mis alumnos, a los disidentes de la academia, que hay que conocer justamente de los sistemas administrativos, porque conociendo justamente de los sistemas administrativos, ¿ok? Voy a conocer justamente la operatividad que tiene la administración pública, ¿ok? En la parte de la gestión como tal. Ahora, ojo, que el Poder Judicial y también el Ministerio Público tienen funciones administrativas, ¿ok? Tienen funciones administrativas, porque ustedes saben que tenemos la rama jurisdiccional, ¿ok? O la rama fiscal, pero también tenemos la rama administrativa, donde también funcionan justamente los sistemas administrativos, porque ahí los sistemas administrativos van a funcionar. Y eso no significa que va a vulnerar ningún tipo de autonomía,
como lo establece también la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Bien, señores, muchísimas gracias por la atención y quedo aquí atento a cualquier duda o pregunta que hubiera. Gracias, doctor. Y para comentarles a nuestros participantes que se encuentra habilitado el chat para que puedan realizar sus preguntas. Gracias. ¿Dudas, preguntas? Encantado, ¿ah? En el chat creo que tienen que escribir las dudas y preguntas. Y vamos a pedirles que puedan escribir sus preguntas. Gracias. Veo a Tania Medina, ¿no? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. buenas noches, ¿me escucha? Sí, un Ya, poquito lejos, pero la escucho. ¿me escucha? Bueno, espero. Buenas tardes, profesor, gracias por la exposición. Quería consultarle en concreto sobre los procesos de lesividad, del cual usted ha hecho mención muy rápido, que tiene una característica que es la administración quien demanda, quien es la parte accionante. Yo quería consultarle en concreto, no en ningún sector específico, sino cuando surgen estas fiscalizaciones posteriores, las partes en proceso judicial están alegando de que no participan en esa fiscalización posterior, no tienen conocimiento de las actuaciones que está haciendo la administración. Entonces, esa vulneración del derecho de defensa y debido procedimiento es un fundamento suficiente como para invalidar esta acción de lesividad en vía judicial. Gracias. Bien, muchas gracias, muy buena pregunta. Mire, en el caso de la fiscalización posterior, la norma te establece justamente ese procedimiento de fiscalización posterior basándose en algo que es bastante cierto. Oiga, lo que yo presento en la administración pública tiene que ser verídico y tiene que ser veraz, ¿ok? Entonces, porque si yo no presento la cuestión verídica, estoy actuando, uno, de mala fe y estoy yendo en contra del principio de buena fe y también estoy yendo en contra del principio de la verdad material. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchos casos, en muchas situaciones, la administración pública, ¿ok? Pongo un ejemplo. Viene un expediente o viene un candidato que viene para postular a un trabajo aquí en la administración pública y presenta su diplomado del Colegio de Abogados de Lima. Es un ejemplo, ¿ok? Entonces, hacemos la fiscalización posterior y verificamos si ese diplomado en realidad fue emitido o no por el Colegio de Abogados de Lima. Y se corre traslado justamente al Colegio de Abogados de Lima para que el Colegio de Abogados de Lima diga sí o no. ¿Ok? Nada más. ¿Ok? Si es verídico o no es verídico. Y conforme a ello, ¿ok? Obviamente se actúa. Si es verídico, no pasa nada, continuamos y no pasa nada, pero si no es verídico, obviamente que ahí estamos ante una falta, ¿ok? Estamos ante una infracción que se puede ver también dentro de los reglamentos internos de trabajo. Y eso no quita que incluso en determinadas circunstancias, en determinados momentos, ¿ok? Hay personas que lamentablemente falsifican documentos. ¿Ok? Falsifican documentos para ingresar a la administración pública. Y ahí viene también, ahí ya no solamente es una infracción, sino que también se puede constituir como un delito. Ahora, por ejemplo, le cuento una experiencia. Yo he hecho fiscalización posterior cuando estuve en el Ministerio de Salud, en DIGESA, ¿ok? ¿Y qué sucede? Que teníamos muchos permisos, teníamos que otorgar justamente muchos permisos a laboratorios, ¿ok? Y muchos venían justamente con sus certificados de aquí, del país, como también de algunos laboratorios internacionales. Y teníamos que escribir justamente a los laboratorios, tanto nacionales como internacionales, para ver si el certificado que nos presentan es verídico o no, ¿ok?
Y en algunas circunstancias, sobre todo los internacionales, nos señalaban que no existía justamente constancia o registro alguno de ello. ¿Ok? Entonces, y se le corre igual traslado al administrado, con eso hacíamos en salud, ¿ok? Para que tome conocimiento y vea justamente estas circunstancias. Y el administrado, ¿ok? Ejercía su derecho de defensa. Algunos aceptaban, otros no aceptaban, ¿ok? Y seguía justamente la problemática. Entonces, el tema de la fiscalización posterior está básicamente en que lamentablemente en nuestro país a veces las personas no hacen las cosas como deberían ser, ¿ok? Y aquí en América Latina en general. Y eso viene justamente por la vulneración también de principios y bueno, en casos como el que le digo, siempre, al menos siempre se otorga el derecho de defensa a la parte, ¿no? Entonces, básicamente por ahí iría doctora Tania, creo que era, si no me Sí, equivoco. gracias, sí, Listo, gracias. ya vale, gracias. Tengo a Zoraida también. Adelante, por favor. La pregunta está en el chat, Sí. doctor. Doctor, buenas tardes. A Gracias por ver. su disertación. La pregunta es la siguiente. En sede administrativa, un alumno de una universidad denuncia por cobros indebidos y mala atención a una universidad. Ujú. Se le deniegan los recursos y en sede judicial em, la universidad demanda tanto al Indecopi como digamos, al alumno, ¿no? Que inició el proceso administrativo. Entonces, ¿qué pasa? De que Indecopi siempre suele interponer excepción de excepción de incompetencia por territorio y no lo hace así pues el alumno porque el alumno radica, digamos, en el lugar donde se interpuso la demanda. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente, si solamente uno de ellos excepciona, el otro y el otro no, entonces entiendo yo que no se ampara la excepción, ¿no? De incompetencia, porque el otro ya Pero prorrogó la competencia. entiendo que son, a ver, es una universidad Sí, que está demandando al alumno y al Indecopi. sí. Para esto, previamente, el alumno demandó a la universidad ante el Sí. Indecopi, bueno, lo denunció ante el Indecopi por el Ujú, tema de cobros excesivos y ¿qué más ujú. me dijo? Y mala atención. Y mala atención. Indecopi, presumo que resolvió a favor del alumno, previas investigaciones, No, imagínate, no, no, no no falló, resolvió. Por favor, por eso es lo que le impusieron multa. ya, no Y resolvió. contra la multa que le puso Indecopi es que viene a sede judicial, interpone la demanda contra esas resoluciones sancionatorias en contra de Ujú. Indecopi y en contra del alumno, bueno, y el alumno porque fue también digamos, un integrante de la relación en sede administrativa. Pero una consulta, le pone la multa a la universidad, ¿correcto? Claro, claro, a la universidad y la universidad es la demandante en el proceso Claro, por judicial. eso salió a favor del alumno, entonces. No, Eso es lo que no se le entiendo. le ponen la multa a la universidad por Claro, a ver, precisamente porque no atendió bien al alumno y porque cobró excesivamente al alumno. pero por eso, o sea, si el alumno hace la denuncia, ¿ok? Ante Indecopi, Ajá, y de justamente por copia cobros, sanciona a la universidad, sanciona a la universidad dándole la razón justamente al alumno. al alumno, Claro, ¿cierto? claro. Claro, ya. Y entonces, y la universidad, En sede judicial quien impugna ajá, es pues la universidad. ya planteando que Indecopi no le corresponde. No, planteando que Indecopi, digamos, ha impuesto indebidamente la multa. Bueno, desde mi punto de vista no es indebido, también es competente, ¿ok? Entonces, desde nuestro punto de vista. Entonces, no, lo que plantea justamente la universidad, ¿ok? Es, vamos a llamarlo así, entre comillas, como un salvavidas jurídico para que no sea sancionado, ¿ok? Pero Indecopi tiene las potestades para hacerlo y solamente no lo hemos visto en este caso concreto que usted me está contando. Hemos No, visto sí, varios a ver, casos. doctor, creo que no me entendió la pregunta. La pregunta es que Ujú. Indecopi excepciona y dice que el órgano jurisdiccional donde se ha interpuesto la demanda no es competente por razón de territorio, porque ellos tienen su sede principal en Lima
y se excepciona por incompetencia por territorio. El alumno, que es el otro codemandado, no excepciona. Entonces, ahí ¿se tiene que ir a Lima o se sigue tramitando en el lugar? Yo diría que en el lugar, de acuerdo a la norma, es en el lugar, como Claro, lo hemos porque explicado justamente ahora. el alumno ha prorrogado la competencia del órgano jurisdiccional, o sea, no interpuso la excepción alguna. No tiene que ser en el... Solamente la excepción la ha interpuesto Indecopi. Bueno, tengo entendido que debería ser en el lugar. O sea, justamente por la exposición que hemos hecho el día de hoy. No corresponde ir a Lima. Ya. Ese es el tema. Gracias, Ahora, doctor. no, listo, encantado. Bueno, Gracias. Paola, hay más Sí, preguntas, doctor, sí, pero, tenemos dos, pero dos creo que preguntitas tengo, brevemente. No sé. pero Sí, no sé, dime tú por el tema de la marcación. sí, tenemos escasamente 2 minutitos para que puedan, para que no se queden en el pendiente. A ver, A ver, rápidamente, a ver, déjame. Vamos a ver. Había una persona que había levantado la mano, pero... A ver, César Guardia. Sí, a ver, César. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro, muy buenas Buenas noches. noches. Adelante, por favor. Bueno, en todos los procesos contenciosos administrativos, no sé, se solicita siempre el expediente administrativo. No sé si habrá pasado en su experiencia, si alguna entidad ha informado de que al juzgado de que el expediente desapareció, se perdió, se extravió. ¿Y cómo es que se puede resolver frente a esta circunstancia o escenario que se presenta? Una vez, sí, nos pasó una vez en una entidad, no voy a decir cuál, ¿ok? Y recuerdo que con el administrado estuvimos impulsando el tema para que el expediente no podía perderse, ¿ok? Porque no era muy antiguo, ¿ok? No era muy antiguo y debería estar en algún lugar de la entidad. Impulsamos justamente ante el juzgado para que se haga un oficio y se remita al archivo de esa entidad para que puedan buscar el expediente, ¿ok? El archivo de la entidad lo consiguió el expediente, pero había habido una irregularidad, porque el expediente no debería haber estado en el archivo todavía, sino dentro de la propia entidad, pero lo habían mandado justamente a la entidad. Habían hecho una mezcolanza, pero ¿qué sucede? Que la propia entidad no quería presentar o mejor dicho, la propia unidad operativa, vamos a llamarlo así, no quería presentar el expediente del procedimiento administrativo. Pero al fin y al cabo, cuando se corrió traslado al archivo, ¿ok?, de la entidad, obviamente el jefe de archivo, para no meterse en problemas, dio el expediente y ya ahí eso siguió su ritmo. Obviamente que también el juez un poco mortificado por la situación, porque prácticamente le estaban escondiendo el expediente, ¿ok? Cuando lo necesitaba justamente para poder resolver, que va a ser elemental. Entonces, es importante ver todas las instancias, ver todas las maneras de poder conseguir justamente el expediente, porque no se debe de perder, no se debería de perder. Es como una historia clínica. La historia clínica no se debe de perder, se debe de guardar mínimo 10 años la historia clínica. Es un ejemplo. ¿Ok? Los expedientes, ya cuando pasan cierta cantidad de años, dependiendo de la entidad, pasa el archivo de la entidad. Entonces, eso es lo que te podría decir, César. ¿Sí? ¿Se escuchó? Gracias, gracias, muchas gracias. Listo. Paola, dime tú. sí, doctor, se han quedado 2 preguntas en el tintero. Ya estamos con 8:35 para 6:35 para que puedan marcar. Quizás, a Si ver, no brevemente. me la mandas, la Sí, respondo y se las mandas a los disidentes. claro que sí, doctor. Voy Por a, favor. voy a tomar nota de las personas que están haciendo sus preguntas. Bueno, en primer lugar, doctor, para agradecerle su participación en esta tan importante exposición del día de hoy. Nos acompaña, se han quedado también muchas preguntas en el pendiente. Gracias, doctor. A nombre de la Academia de la Magistratura, vamos a dar por concluido esta conferencia virtual el día de hoy. Vamos Bien, a hacer grabación, doctor. Gracias. listo, bien. Muchísimas gracias a la Gracias, academia y a doctor. todos los Muy buenas noches. presentes.
Muy buenas noches, hasta luego, gracias, buenas noches, Gracias, hasta doctor. luego. Gracias, Gracias. estimado Dicenes, con todos. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, gracias. Señorita, ¿me escucha?